Sí, sí. Eh, Estoy borrando, borro lo que tenía escrito en el pizarrón, ha sido de la clase anterior, no hemos hecho nada todavía. 4 cargas del mismo valor están dispuestas en los vértices de un cuadrado del lado L, según se ve en la figura. A. Hallar el valor y dirección de la fuerza ejercida sobre la carga situada en el vértice inferior izquierdo por las otras cargas. B. Demostrar que el campo eléctrico, debido a las 4 cargas, en el punto medio de uno de los lados del cuadrado está dirigido a lo largo de dicho lado hacia la carga negativa y que su valor es K8 Q minúscula sobre L cuadrado por 1 menos raíz de 5 sobre 25. Bien, ¿cómo vamos a hacer los pasos? Me dice que hallar el valor y dirección de la fuerza ejercida sobre la carga situada en el vértice inferior izquierdo por las otras cargas. Siempre voy a controlar lo que hago. En este caso voy a poner más Q. Todo lo que copio, controlo. Si yo cambio, si yo cambio alguno de los signos aquí, no nos va a coincidir el resultado. Quizás el procedimiento esté bien, quizás el resultado al que lleguen está bien, pero si yo cambio alguno de los signos, no van a coincidir los resultados con el que hagamos aquí o con el que haya hecho alguno de los compañeros en función de este planteo. Si le pongo signo más, cambia todo el resultado. Es por eso que voy a tener mucho cuidado siempre cuando transcribo, de transcribir exactamente lo que me dice el enunciado del problema. No solo en el gráfico, sino muchas veces cuando nos dan los valores de las cargas, voy a controlar siempre el signo y el valor que estoy poniendo. Tengan en cuenta que muchas veces trabajamos con prefijos, micro, puede ser un micro, un nano, Entonces, cuando nosotros convertimos ese prefijo en una potencia de 10, no podemos equivocar. Es por eso que les digo que siempre tengan cuidado y siempre controlo qué es lo que estoy haciendo. Me dice hallar el valor y dirección de la fuerza ejercida sobre la carga situada en el vértice inferior izquierdo. Sobre esta carga me pide que determine el valor de la fuerza resultante de la interacción de todas las cargas. Para hacer eso nosotros vamos a aplicar el principio de superposición y vamos a considerar esta carga, la voy a numerar 1, 2, 3, 4. La numero como ustedes deseen. El número como ustedes quieran, si pueden decir sentido contrario o en sentido horario o en sentido contrario, las agujas del reloj, ustedes son los que imponen, pero siempre voy a respetar la numeración que impongo en el gráfico. Eso se va a ver aquí cuando escriba. Por lo tanto, primero hago lo físico. Lo físico me dice que voy a aplicar el principio de superposición para ver cómo interactúa la carga 1 con la 4. Hemos dicho que la carga 1 tiene un campo eléctrico a su alrededor y ese campo eléctrico interactúa con esta carga. Cuando interactúa con esta carga da como resultado una fuerza. Esa fuerza va a ser de atracción si las cargas son del mismo signo o va a ser de repulsión si las cargas son de signos contrarios. Por lo tanto,
En este caso, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 4 es así, y esta es la fuerza que la 4 ejerce sobre la 1. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Aplicado el principio de superposición, no pierdan de vista nunca eso. He considerado la interacción solo de estas dos, considerando que aquellas no están o que no existen. Ahora voy a considerar la 2 con la 4 sin tener en cuenta la acción de la 1 y la 3. Eso me va a dar como resultado una fuerza que va a estar ubicada a lo largo de la línea que vincula ambas cargas. Como los signos de las cargas son positivas ambas, la fuerza que va a actuar va a ser repulsiva. Entonces, así va a ser la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 4 y hacia arriba la fuerza que la 4 ejerce sobre la 2. Resta considerar la interacción de la carga 1 con la 3. Entonces, nuevamente, va a estar a lo largo de la línea que une los centros de carga. Considero los signos. Los signos son opuestos, por lo tanto, la fuerza va a ser de atracción. Esta es la fuerza, de hecho, debe ser grande. La fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 4 y así la fuerza que la 4 ejerce sobre la 3. Y ahí hemos puesto en evidencia las fuerzas de origen físico. Ahora vamos a operar con estos vectores de tal manera de encontrar la resultante de las fuerzas actuando sobre esta carga. Para encontrar el resultante, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes ven, si sumo esta, y además la sumo a este vector, cuando sume estas dos, ¿me siguen? Me va a dar como resultado esta. Para hacer esta operación yo necesito saber el ángulo que hay aquí. Como el lado del cuadrado es del lado L, ambos son del lado L, por lo tanto este ángulo que yo estoy considerando es 45 grados. ¿Lo alcanzan a ver? Eso es de la geometría del problema. ¿Cuánto vale? Necesito ahora saber cuánto vale F1,4, cuánto vale F3,4 y cuánto vale F2,4 de tal manera de sumarlos. F1,4, el módulo, va a ser aplicando la ley de Coulomb, K, Q1 por Q4 sobre el cuadrado de la distancia que existe entre la carga 1 y la 4. Esa distancia, hemos dicho, es el lado de esta figura, que es un cuadrado, es L al cuadrado. Como los módulos de las cargas son iguales, ¿sí? Me va a quedar K por Q cuadrado sobre L al cuadrado. El módulo de F1,4. Si ustedes ven, el módulo de F3,4 es igual. Tengo las mismas cargas en módulos y la distancia que existe entre las cargas también es L. ¿Cuánto vale ahora F2,4?
vale. K por Q2 en módulo, por Q sub 4 en módulo, sobre la distancia que hay entre la carga 2 y la 4. Le llamo A. Resta saber cuánto vale A. A lo voy a llamar A al cuadrado, voy a sacar el cuadrado de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. No es otra cosa que L al cuadrado más L al cuadrado. Si ustedes ven, esto es 2L al cuadrado. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. A al cuadrado es 2L al cuadrado, entonces F 2, 4 en módulo es K por Q cuadrado sobre 2L al cuadrado. ¿Estamos? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Donde tiene F1,4 y la ley después le iguala a KQ cuadrado sobre L cuadrado. ¿Sí? ¿Esa igualación a qué corresponde? Como, como Q1, el módulo, todos los módulos son, si quieren lo ponemos así. Como el módulo de Q1 y el módulo de Q4 son iguales, yo podría decir, ¿se da cuenta? Bien, la reescribe, digamos. Igual, Bien, igual, F1,4 es igual a esto, pero no, está en el enunciado que las cargas son iguales en el módulo. Yo lo escribo, Q1 igual al módulo de Q2, igual al módulo de Q3, igual al módulo de Q4, igual al módulo de Q, lo llamo. Entonces, me queda K por Q cuadrado sobre L cuadrado. Lo mismo sucede aquí. Si ustedes le ven, Q2 y Q4 en módulo son iguales y son iguales a Q, por eso lo puedo poner como Q cuadrado sobre 4. ¿Me siguen hasta aquí? Resta sumar vector. Este es el módulo. Si ustedes ven, yo tengo que analizar, comparar este vector con el que resulte de la suma de F1,2 con el 3,4 para saber cómo es uno con respecto a otro y saber hacia dónde. Yo sé en dónde va a estar la resultante. Yo de antemano sé que la resultante está sobre esta dirección. ¿Y por qué? Y porque esta y esta tienen igual módulo y ambas están a 45 grados una de otra. Así que eso es lo que espero. No sé si estará de allá o estará de aquí. Eso va a depender de cuán grande sea este módulo comparado con este. ¿Se dan cuenta? Inge, hay 2L al cuadrado. Le falta elevar al cuadrado otra vez más, porque era A al cuadrado. Cuidado. Mire, a al cuadrado. A al cuadrado. ¿Lo ve? A al cuadrado es la suma de l cuadrado más l cuadrado. Ah, no, sí, yo me he Está bien. confundido. Sí, sí, sí. Muy siempre su pregunta, porque es un error que suele suceder. Suele suceder y es frecuente ese error. Así que por eso lo he puesto así.
Me he olvidado de aclararlo. Gracias por preguntar. Lo he puesto para que se note esto. Estoy calculando la hipotenusa directamente y esa hipotenusa es 2L al cuadrado. Cuando lo reemplazo, yo al cuadrado vale 2L al cuadrado. No es que nuevamente lo tengo que elevar al cuadrado. Sucede en las evaluaciones que pierdo de vista eso y lo vuelvo a elevar al cuadrado. Entonces, ahí ya comienzo a cargar el error. Bien, tengo el módulo de uno y tengo el módulo del otro. Para sacar el módulo de esta, el módulo de aquí, ¿qué tendría que hacer? Tendría que nuevamente operar como vector, ¿sí? Al igual como tenemos un triángulo rectángulo, tendría que decir el cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este, me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. ¿Lo vemos? Entonces, si llamo a esta F1, 3, 4, o sea, la suma de las tres, disculpen, la suma de estas dos, para luego sumarla con la 2, 4, F1, 3, 4, el módulo va a ser F1, 4 al cuadrado más F3, 4 al cuadrado. La raíz cuadrada de todo esto me va a dar el módulo de F1, 3, 4, ¿lo ven? Si reemplazo, 1, 4 es K cuadrado sobre L cuadrado. Elevado al cuadrado. Más K Q cuadrado sobre L al cuadrado elevado al cuadrado. Raíz de todo esto. ¿Me siguen hasta aquí? Los dos términos son iguales. Por lo tanto, podría decir que esto es igual a 2 veces K Q cuadrado sobre L al cuadrado. ¿Lo vemos? Sí, profe, se entiende. Ahí voy, un segundo que le estoy contestando en el otro grupo. Profe, ¿por qué ponen esa dirección a F134? ¿Cómo? ¿Por qué ponen esa dirección ahí a F134 para sumarlas nomás? Yo estoy tomando, esta es 1, 3, 4. Señalando que esta es con este. De esta forma les estoy diciendo que esta es F134. Ah, bien, bien, bien. Es que entender nada. No pierdo de vista, a ver, lo pongo aquí. Esta, la hipotenusa de esta composición
en F134. Entonces, yo puedo decir que va a ser, este resultado va a ser igual a raíz, a K Q cuadrado sobre L al cuadrado. Si aplico la raíz es distributiva respecto del producto. Me preguntan en el otro grupo por qué no he hecho la raíz cuadrada. Porque cuando yo tenía que reemplazar el valor al cuadrado, ¿sí? No tenía sentido que yo calcule la raíz cuadrada y después le saque la raíz, después lo eleve al cuadrado. Si yo hacía raíz cuadrada y después lo elevaba al cuadrado, lo mismo me iba a quedar esto. Por eso es que no he aplicado la raíz para calcular la hipotenusa. Me importaba el valor de la hipotenusa al cuadrado porque eso es lo que tenía que reemplazar aquí. Eso es una respuesta del otro grupo. Acabo de aceptar a la compañera en el otro grupo. Entonces me va a quedar, cuando aplique la raíz cuadrada, me va a quedar K Q cuadrado sobre L cuadrado por raíz de 2. Porque habíamos dicho que la raíz es distributiva respecto del producto, entonces aplico la raíz al número y la raíz al paréntesis. Como el paréntesis está elevado al cuadrado, se va a simplificar la raíz con el exponente y me va a quedar K por Q cuadrado sobre L cuadrado. Resulta que ahora, para encontrar la fuerza resultante, tendré que sumar vectorialmente ahora estos dos, F134 con F24. Estamos hasta aquí porque necesito borrar. ¿Sin qué? Puede borrar. Sí, profe, sí. ¿Por qué pongo 2L al cuadrado? Me preguntan. Porque 2L al cuadrado es A al cuadrado. Por eso lo pongo. Reemplazo A al cuadrado por lo que vale. A al cuadrado vale 2L al cuadrado. Ahora, borro un poquito esto. Santiago, responde su pregunta. Reemplazo A al cuadrado por 2L al cuadrado aquí. Por eso queda 2L al cuadrado. ¿Y qué? Capaz que se están confundiendo porque ahí donde usted pone 2 al cuadrado, justo la luz del foco donde se refleja en el pizarrón como que tapa el 2 al cuadrado. Capaz que por eso no lo están. Ajá, en ese, al final, o sea, en el 2L al cuadrado, justo el cuadrado ese como que se refleja la luz, entonces capaz que por eso no lo están viendo. No, está bien. Yo no estoy viendo lo que sale en la pantalla, necesito verlo a los otros chicos. Ahí está, eso ha sucedido, no han visto el 2. Gracias. Entonces, he calculado F24, que ahora lo voy a sumar a F134. Borro aquí. Profe, ¿y trabajando con los módulos por separado no se podría hacer también? De cualquier manera, cualquier forma nos va a dar el mismo resultado. Cualquiera sea el método que nosotros utilicemos, nos tiene que dar el mismo resultado. Hay siempre más de un camino para llegar al resultado. Este no es el único.
Yo lo he planteado así porque lo primero que se me ha ocurrido. La verdad que ahora lo estoy haciendo de vuelta. Lo he hecho lo he hecho en mi cuaderno. No lo encuentro ahora, así que seguramente con el cuaderno lo tengo hecho de otra manera. Como dice usted, no hay una única manera de resolverlo. En este momento me surge esta. El resultado final va a ser el mismo. ¿Sí? Si usted quería descomponer este en sus componentes y sacar el resultante, también puede hacerlo, me va a dar exactamente lo mismo. A mí me ha resultado más sencillo, de primera vista, sumarlos a estos. Como sé que ahí tengo un ángulo de 45 grados, va a aparecer ese raíz de 2, cualquiera sea el método que utilice. Lo completamos. Entonces, ahora tengo que comparar el módulo de F134 con el módulo de F24. Y el módulo de F24 era 2L cuadrado. 2L cuadrado. Bien, ya no me acordaba. Entonces, ahora me pregunto, miren, sería F134, si considero para un lado positivo, para el otro es negativo. Entonces va a ser F134 menos F24. La resultante. Bien. Entonces, F134 es K Q cuadrado sobre L al cuadrado por raíz de 2. Menos K por Q cuadrado sobre 2 L al cuadrado. Si ustedes ven, tengo como factor común KQ cuadrado sobre L al cuadrado. Esto quedaría KQ cuadrado sobre L al cuadrado por raíz de 2 menos 1 medio. Cuando haga esa relación, ustedes me dirán, porque no tengo calculador aquí, raíz de 2 es 0,707 gramos. No, raíz de 2 sobre 2, 1,4. Raíz de 2, me dicen, no tengo la calculadora. Sí, sí. 1,4, ¿verdad? Sí. Menos 0,5 me va a dar un número positivo. ¿Qué me quiere decir? Que yo estoy del lado derecho. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta de esto? Esto me da un número positivo. Me quiere significar que estoy de este lado. O me quiere decir que F134 es más grande que F24. Por lo tanto, cuando yo escriba mi fuerza resultante, me va a quedar K Q cuadrado sobre L cuadrado. Raíz de 2, me va a quedar un número aquí. Raíz de 2 menos 1 medio. Ese es el módulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 45 grados. 5. Vale, 45 grados. Vale, 45 grados. Bien. No pierdan de vista que si el módulo de F24 era superior a F14, iba a tener que expresar un ángulo mayor a 270 grados, ¿no? En este caso... 225 sería. ¿Ah? 225 sería el ángulo. Bien. Esto en el caso de que F24 sea mayor. Pero no lo pierdan de vista eso.
siempre voy a usar el eje X positivo y como referencia, y en sentido contrario las agujas del reloj como positivo voy a medir el ángulo. Entonces he encontrado el módulo, dirección y sentido de la fuerza actuando sobre la carga inferior izquierda, que es de lo que preguntaba el problema. ¿Preguntas? ¿Y que no le ponemos valores, no? A Q y acá. No, no me dan valores. Si no me dan valores para lo genérico, quiere que lo expresemos así. Quiere que lo expresemos en función de Q y de L. Listo. Tengan en cuenta que lo físico es esto que hemos hecho aquí. Es representar los vectores fuerzas actuando sobre las cargas. En este caso, hemos puesto en evidencia la fuerza sobre la carga 4 y cada una de las interacciones que tiene la 4 con las otras. Tengan en cuenta que hemos analizado solo esta carga. No pierdan de vista que algo similar a esto sucede en cada una de ellas, ¿sí? Como hemos puesto en evidencia todas las fuerzas aquí, aparece solo una en cada una de las otras. Me interesa solo esta. Por eso aquí aparecen 3 fuerzas y en las otras aparece solo una. Pero en realidad, y siempre están actuando 3 en cada una de las cargas, 3 fuerzas en cada una de las cargas. Me interesa solo esto. Bien. ¿Preguntas? Me dice el problema que ahora demostrar que el campo eléctrico, debido a las 4 cargas en el punto medio de uno de los lados del cuadrado, está dirigido a lo largo de dicho lado hacia la carga negativa y que su valor es E igual a K por 8 veces Q sobre L al cuadrado por 1 menos raíz de 5 sobre 25. Bueno, ¿puedo borrar para que lo resolvamos? Sí, jefe. A este le he llamado 1, a este le he llamado 2, a este le he llamado 3 y a este le he llamado 4. Me dicen el punto medio de uno de los lados. Yo he elegido este. Puede ser cualquiera. Entonces, en este punto vamos nosotros a determinar el campo eléctrico producido por las 4 cargas. Entonces, el campo eléctrico producido por la carga 1 en el punto en cuestión, le voy a llamar 5. Punto 5, ahí no tengo carga. ¿Ven que ya me he equivocado? Gracias. No he controlado y me he equivocado. Por lo tanto, el resultado que yo hubiera obtenido iba a ser distinto al que espera el problema y distinto al que ustedes deberían tener porque ustedes han dibujado bien. Esto que les estaba diciendo en un principio sucede y sucede todo el tiempo, así que siempre controlemos, por favor. Bueno,
Calculemos entonces el campo eléctrico de esta configuración en el punto 5. Para yo determinar, repito, para determinar el campo eléctrico, no necesito poner una carga, necesito tener una ubicación donde necesito o donde quiero investigar, averiguar o conocer el campo eléctrico. No necesito ubicar una carga en el punto, necesito tener el punto. Una vez que tengo el punto, puedo saber el campo eléctrico en él. Si además pongo una carga en ese punto, sobre esa carga va a aparecer una fuerza, ¿sí? Entonces, averigüemos ahora, me pide solo el campo eléctrico. El campo eléctrico que la carga 1 genera en el punto 5 va a estar sobre la línea que vincula los centros de carga. Como es una carga negativa, va a estar dirigido hacia la carga. Así va a ser el campo eléctrico 1. El campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 5 va a estar sobre la línea que une el centro de carga con el punto donde quiero investigar el valor del campo eléctrico. Entonces, siempre radial y saliente para cargas puntuales y cómo. Saliente para cargas puntuales positivas, entrante para cargas puntuales negativas. Este es E sub 1, E sub 2, como se trata de una carga positiva, es radial y saliente. El campo eléctrico que la carga 3 produce en el punto 5, ¿sí? Lo voy a dibujar al lado. Es radial y entrante, o sea, está apuntando hacia la carga 3. Y el campo eléctrico que la carga 4 produce en el punto 5 está a lo largo de la línea que vincula el centro de carga con el punto en cuestión. Así es mi campo eléctrico 4. Entonces, de esta manera hemos puesto en evidencia los campos eléctricos actuando sobre el punto 5. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me siguen? Sí, jefe. Bueno, ahora, eso en lo físico, sumemos vectorialmente esto. El campo eléctrico ahí lo tengo que sumar, porque son vectores, esa superposición de vectores me va a dar un único vector resultante. Veamos hacia dónde apunta. De antemano sé que esos 2 y esos 3 se suman y apuntan hacia abajo. Pero ahora sé que si descompongo E sub 1 y E sub 4 en sus componentes horizontales y verticales, ¿qué podemos ver? Las componentes horizontales se anulan. Bien, voy a poder ver que las componentes horizontales se van a anular. Y eso se debe a la simetría, ¿sí? Eso se debe a que la distancia que hay entre la carga y el punto en cuestión son las mismas. ¿Y por qué es eso? Y porque el módulo del campo eléctrico está definido como una constante por la carga sobre el cuadrado de la distancia entre la carga y el punto en cuestión. ¿Cuánto vale el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 5? Entonces, el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 5 vale K por Q1 sobre R15 al cuadrado.
¿Cuánto vale R15? Sería el tema. Y sería la raíz cuadrada de L al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Bien. Como se trata de la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene por lado L y L sobre 2, como dice el compañero, la distancia R1, 5, nuevamente al cuadrado, porque me interesa el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como dice el compañero, L cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Eso es R15 al cuadrado. Yo lo podría escribir como R. 5 cuartos L al cuadrado sería que no. Sí, L al cuadrado más L cuadrado sobre 4. Tengo L cuadrado, tengo 1 más un cuarto. Me va a quedar 5 cuartos L al cuadrado. Por lo tanto, cuando lo reemplace aquí arriba, me va a quedar K por Q sobre 5 cuartos L al cuadrado. Esto es el valor del campo eléctrico 1, el módulo. Y ahí no sería conveniente subir el 4 directamente, sino quedar. Entonces, como dice el compañero, 4K por Q sobre 5 L al cuadrado. Mejor acomodado, de tal manera de ponerlo bien. Tengo E sub 1. ¿Qué me pueden decir del módulo de E sub 4? Y es el mismo por simetría. Por simetría, el módulo de E sub 4 es igual al módulo de E sub 1. Módulos. Ahora, restaría determinar el módulo del campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 5 y, si ustedes ven, por la simetría va a ser igual al módulo del campo eléctrico que la carga 3 produce en el punto 5. Entonces, el campo eléctrico, el módulo que la carga 2 produce en el punto 5, vale K por Q2, el módulo, sobre R2, 5 al cuadrado. Esto es K por Q, si quieren módulo, sobre, ¿cuánto vale R25? La distancia entre la carga 2 al punto 5 vale L sobre 2 al cuadrado. Entonces me va a quedar K por el módulo de Q sobre L cuadrado sobre 4. Nuevamente, como dice el compañero, resuelvo la fracción de fracción y me va a quedar 4K por Q sobre L al cuadrado. ¿Me siguen? Si lo graban y se lo pasan entre ustedes, porque preguntan en el otro grupo, no tengo problema. Entonces, tengo el módulo de sub 2. Como dice el compañero, el módulo de sub 3 es igual al módulo de sub 2. Entonces, puedo escribir módulo de sub 3 igual al módulo de sub 2.
módulo de E sub 1 igual al módulo de E sub 4. ¿Sí? Bueno, ahora para sumarlo debería descomponer. Me han dicho que por la simetría las componentes horizontales se van a anular. No así las verticales se van a sumar. ¿Sí? Entonces, borro un poquito, ¿puedo borrar? Profe, Para sumar necesito primero descomponer. Sí, así es mi ángulo θ. Yo sé que las componentes horizontales se van a anular, pero las verticales se van a sumar. Aquí lo voy a poner θ. Cualquiera sea el ángulo que usemos, me va a dar el mismo resultado. Entonces, me interesa la componente vertical y va a ser E sub 1x módulo, va a ser el módulo de E sub 1 por el coseno de θ. ¿Me siguen? ¿Cuánto vale el coseno de θ? Yo estoy en condiciones de saber cuánto vale θ. ¿Por qué? Y porque conozco esto y conozco esto. tangente a la -1 sería, ¿qué? Uno de los opuestos sobre la 60. El opuesto a θ es L, el adyacente es L sobre 2. Esto me va a quedar tangente a la -1 de 2. ¿Sí es así? ¿Me dirían cuánto es? Porque, aquí está. Acabo de encontrar mi calculadora. Esto me da 63,43 grados. Entonces, me va a quedar el módulo de su... Profe, ahí no sería el seno, porque estaría usando, sería el opuesto, no el adyacente. Bien, gracias. He escrito una cosa y estoy pensando hacer otra. Lo que necesito, yo sé que las componentes horizontales se van a anular. Me interesan las verticales. Cuando he puesto la horizontal. Discúlpenme. Lo que me interesa es la vertical. Bien. Como este es el ángulo que estoy analizando, y en función de él lo he calculado, ¿sí? Cuando determine la componente vertical, que es la que me interesa, lo determino a partir del coseno del ángulo. ¿Sí? Si estuviese aquí el ángulo, sí sería el seno. En principio me he puesto ahí, lo pongo aquí. Cualquiera de los dos me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que estoy tratando de averiguar es la componente vertical. ¿Lo vemos?
esa componente vertical queda determinada por el módulo de su 1 por el coseno de θ. Si necesitaría la componente horizontal, sería por el seno del ángulo. ¿Estamos? Entonces, E sub 1 vale 4K por Q sobre 5L al cuadrado. Coseno de 63,43 grados. Si yo calculo esto, si ustedes sacan el coseno de 63,43 o si hacen inversa tangente de 2 les da 63,43 y un número largo. Si eso le aplican el coseno, les da 0,44. 72,13. ¿Sí? Yo podría poner esto como todo esto por 0,4472, pero eso es lo mismo de poner raíz de 5 sobre 5. ¿Lo vemos? ¿Estamos hasta aquí? Si ustedes calculan el coseno de 63,43, les da 0,44. Y si hacen raíz de 5 igual dividido 5, les da lo mismo 0,4470 y pico. Por eso puedo reemplazar uno por otro. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, ¿puedes repetir ese cálculo que ha hecho? El ángulo lo determina a partir de conocer cateto opuesto y adyacente de este que he definido como θ. Entonces, θ es tangente a la menos 1 del opuesto sobre el adyacente. De L sobre 2. No es otra cosa que tangente a la menos 1 de 2. Si aplico tangente a la menos 1 de 2, me da 63,43 grados θ. Si lee la igualdad, θ es 63,43. Por eso lo pongo aquí, cuando calculo la componente vertical. Resulta que cuando calculo coseno de 63,43, me da 0,44. Que es lo mismo que poner raíz de 5 sobre 5. Si ustedes calculan raíz de 5 sobre 5, les da lo mismo 0,447. ¿Sí? Entonces puedo reemplazar todo esto por raíz de 5 sobre 5. ¿Lo vemos? Sí. Clarísimo. Ahora, miren, tengo una de las componentes hacia arriba. Ustedes vean que como tengo el otro vector, también tiene una componente hacia arriba, ¿cierto? Que para sumar tendría que sumar dos de estas componentes hacia arriba con estas dos que apuntan hacia abajo. ¿Lo ven? Tendría que sumar
para calcular el resultante, tendría que decir E sub 1 y hacia arriba. Más E sub 4i hacia arriba. Menos E sub 2 y está apuntando hacia abajo. Menos E sub 3 y que está apuntando hacia abajo también. ¿Lo vemos? E sub 2 y E sub 3 sí coinciden con el eje. Yo podría decir que es directamente E sub 2. El módulo de las componentes es igual al módulo de la fuerza, ¿sí? Ya que no tiene componentes en el eje horizontal. Cuando sumo, este y este son iguales, ¿se acuerdan? Entonces, es 2 veces esto que acabo de calcular. Es 2 por 4K por Q sobre 5L cuadrado por raíz de 5 sobre 5. Menos. Estos también son iguales. 2 por 2 y 3. 4K 4K. Q sobre L cuadrado. sobre L al cuadrado. Bien. Si ustedes ven, me queda 8KQ sobre L cuadrado. Ya está tomando forma. ¿Sí? 8KQ sobre L al cuadrado. ¿Lo ven? ¿O lo tengo que reemplazar? Factor común de raíz de 5, 5 por 5, 25, ¿no? Menos 1. Bien. ¿Qué vemos aquí? No era el lado ese. ¿Por qué no? Profe, raíz de 5 sobre 25 era negativo en el Bien, problema. ahí está. Bien, según cómo yo lo he acomodado, me da este resultado. Yo lo tengo que acomodar en función de lo que me dice aquí. Me dice, demostrar que el campo eléctrico debido a las 4 cargas en el punto medio de uno de los lados del cuadrado está dirigido a lo largo de dicho lado hacia la carga negativa y que su valor es K por 8. Q sobre L cuadrado por 1 menos raíz de 5 sobre 25. ¿Coincide casi todo? Habría que invertir el orden aquí. ¿A qué se debe esta inversión en el orden? Me dice el valor. Me dice, miren lo que me dice.
el punto medio del lado del cuadrado está dirigido a lo largo de dicho lado hacia la carga negativa y que su valor es K por 8Q sobre L cuadrado por 1 menos raíz de 5 sobre 25. Si ustedes ven, aquí estoy calculando el módulo. ¿Sí? Me está diciendo, si ustedes hacen un resultado, calculan un resultado, aquí les va a dar negativo, porque raíz de 5 sobre 25 es 0,91. El problema ha estado en cómo los he ordenado. De antemano, me dice que va hacia abajo. Cuando analizo el resultado, ¿sí? Veo que he cambiado el orden. ¿Por qué? Porque he puesto los dos para arriba y los dos para abajo. Si lo sumo vectorialmente, estoy calculando el módulo, si lo sumo vectorialmente, me va a dar un signo. ¿Se dan cuenta? Estoy calculando el módulo. El módulo de esto, ¿cómo es con el módulo de lo que acabamos de lo que dice el enunciado del problema? Sería igual el módulo. El módulo es lo mismo, ¿verdad? El módulo no tiene signo. Entonces, que yo ponga esto no tiene signo. Lo que me está dando el signo es el paréntesis, ¿que no? Estoy terminando el módulo aquí para que me dé positivo tendría que invertir el orden, entonces tendría que poner lo que estamos esperando obtener. ¿Me siguen? El módulo de esto es positivo. Si lo escribo al revés, estoy escribiendo el módulo menor de un vector. Si dice, ¿ustedes saben hacia dónde está dirigido el vector resultante? Tendría que ver cuál de los módulos es mayor, si la suma de estos o la suma de los que van para arriba o la suma de los que van para abajo, ¿no? Si ustedes ven de aquí, he sumado los dos que van para arriba y los dos que van para abajo. Resulta que los dos que van para abajo son mayores. Por eso me da adentro del módulo un valor negativo. Está apuntando hacia abajo. Me está confirmando lo que dice el enunciado del problema. A lo largo de dicho lado hacia la carga negativa. ¿Sí? Como el módulo es negativo aquí, adentro del módulo me estoy refiriendo, ¿no? Adentro de las barras de valor absoluto, adentro, si ustedes resuelven este paréntesis, le va a dar negativo. Eso les está significando que está apuntando hacia abajo el vector. O que predomina la suma de estos dos respecto de la suma de los dos que están para arriba. Por lo tanto, cuando escriba el vector resultante, y este módulo, que es el que yo quiero obtener a partir del enunciado, el módulo. La dirección y el sentido es entonces
¿Cuántos grados? 270. 270. Y de esta manera, estoy confirmando el módulo que necesitaba verificar, la dirección de sentido apuntando hacia la carga negativa. Inge, Sí, si nosotros consideramos el valor que está entre paréntesis en el enunciado y sabemos que es positivo, quizá deberíamos haber tomado el punto medio del lado inferior, aquí. claro, y tendríamos que el valor sería positivo porque estaría apuntando hacia la X positiva el módulo de la resultante. Lo que Y pasa es ahí, bien, muy bien su observación. Pero yo necesitaba demostrarles que, miren el enunciado, demostrar que campo eléctrico, debido a las 4 cargas, en el punto medio de uno de los lados, no es específico. ¿Sí? No es específico en cuál de todos ellos. Habría sido fácil ponerlo aquí, como dice usted. ¿Sí? Y me va a dar positivo. Pero eso no me va a permitir hacer este análisis dentro de las barras de valor absoluto. Mi objetivo es que un problema les pueda servir para muchas otras situaciones, o puedan ustedes decir, ah, esto hemos hecho así, en la práctica hemos hecho así, así lo hemos resuelto. Muchas veces nos vamos a ir equivocando y de eso vamos a ir aprendiendo. Pero en este caso, como dice usted, lo podría haber tomado aquí y el positivo hacia la derecha coincide. O como dice aquí, de valor, estoy asumiendo que es el valor absoluto, ¿sí? O el módulo de ese vector. ¿Por qué? Porque me dice hacia la carga negativa, me está dando hacia, me da dirigido a lo largo de dicho lado, me está dando la dirección. Hacia la carga negativa, me está dando el sentido. Por lo tanto, lo que me da a continuación es el módulo. ¿Se da cuenta cómo leo el enunciado? sí, sí, está claro. También, de acuerdo al planteo, al esquema del problema, en los 4 puntos medios nos va a dar el mismo valor en magnitud. Sí. Y al decirnos que está apuntando hacia la carga negativa, nosotros únicamente tendríamos que deducir que del paréntesis, al ser un valor positivo, tendríamos que tomar, en el caso del lado de abajo, hacia la derecha, o podríamos tomar el lado izquierdo, vertical izquierdo, y tendríamos el mismo resultado. Así. Porque también nos daría positivo ahí. Daría positivo. Y en este, Sería similar al caso este que estamos analizando ahora. sí, son los casos un poquito más complicados que se presentan. Bien por su análisis, lo que pasa es que está un poquito más adelante usted y eso le ha permitido ver cuál es la ubicación más conveniente para poderlo resolver. ¿Sí? Denme un segundo que cargo la batería de la computadora. Bien. Su análisis ha ido un poquito más adelante y está muy bueno, así tenemos que hacerlo, ¿sí? Yo no lo he presentado, con el objetivo de poder analizar todo esto, en particular, esto dentro del valor, de la barra de valor absoluto, para que cuando se nos presente esa situación, al que no lo conocía, bueno, se dé cuenta que está presente, y al que se ha dado cuenta, ah, así era como yo pensaba, ¿sí? Gracias por preguntar. ¿Alguna pregunta? Bueno,
De esta manera hemos resuelto el ejercicio número 6. Con esto terminaríamos la guía. El miércoles tiene clase con la ingeniera. Yo voy a dar consulta a la siesta. Los que tengan algún problema los resolvemos. Si no, voy a plantear algunos, pero sencillos, de tal manera que nosotros veamos lo conceptual. La consulta no es obligatoria, es solamente para aquellos que quieran. ¿No entiende este poquito? Bueno, entramos, si necesitan 5 minutos, con 5 minutos lo cerramos. Y viene otro de los chicos y resolvemos a lo mejor detalles que les está quedando. Como sugerencias para que ustedes vayan aprovechando esos momentos de detalles que nos van quedando. No dejen acumular esas cosas porque después se hace grande y nos cuesta retomar, nos cuesta engancharnos. Por experiencia les digo que esas cosas suceden. Díganme qué necesitan. ¿Se podría pasar otro ejercicio de este tipo? Si necesitan, lo preparo para el miércoles.